Ya, buenos días alumnos, hoy día empezamos las clases de computación referente a lo que es, perdón, las clases de educación cívica, ¿no? Semana número 5. Vamos a hacer alumnos hoy día sobre, escuchen, vamos a hacer sobre lo que es vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer alumnos sobre los derechos fundamentales, ¿ya? Los derechos fundamentales que son importantes para la vida humana. Vamos entonces a empezar. ¿En qué consisten los derechos fundamentales? Voy a hacer preguntas, por favor, tomen atención. Los derechos fundamentales de las personas se habla, ¿no? No podemos hablar de otro tipo de derechos, sino de los derechos fundamentales de las personas. ¿Ya? ¿En qué consiste este derecho fundamentales de la persona? ¿Ya? Los derechos, dice, sin los cuales no se puede, no existiría ¿no? El ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante estos derechos las personas pueden tener una vida normal, sana, ¿no? En paz con todos los demás que viven en la tierra. Por ejemplo, dice, el derecho a la vida es un derecho fundamental, a la integridad física, a la psicológica, al trabajo. No puede haber gobierno o ley peruana que pueda negarla, ¿ya? Estos derechos tienen que estar obligatoriamente, alumnos, en todas las constituciones de la República, ¿ya? El derecho a la vida, ¿no? Es un derecho importante, a la integridad física, a la integridad psicológica, al trabajo. Todos estos son derechos fundamentales que no puede estar debe estar siempre, debe estar normado y garantizado por todo gobierno, dice, ¿no? O ley peruana, de todo en el mundo en general, de alumnos. No puede haber gobierno o ley peruana que pueda negarla, es cierto, ¿ya? Estos derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, psicológica, debe estar, aunque no se cumple, ¿no? Eso sí, está en el papel, pero muchas veces los gobiernos no llegan a cumplir estos derechos, que debe ser obligatorio que se cumpla, pero a veces por problemas políticos, de corrupción, etcétera, falta de recursos, no se llega a completar, por ejemplo, el derecho al trabajo. No hay mucha gente ahorita, muchos de ustedes saben, familiares, padres que tenemos, están sin trabajo. Y eso el gobierno no lo garantiza. Estamos así, el gobierno se lava las manos diciendo que no hay recursos, no hay plata, no hay inversión, estamos en pandemia y bueno, por una parte tiene razón también, pero no es para justificar tanto también porque no se da trabajo a la gente que necesita. Dice luego, no puede haber gobierno o ley peruana que pueda negarla. A estos derechos se les denominan derechos fundamentales, ¿ya? A estos derechos que tienen que estar en toda ley, constitución y garantizados por los estados, por los gobiernos, se llaman derechos fundamentales. Los derechos fundamentales ocupan el primer capítulo de la Constitución, que se dedica que le dedica 3 artículos y 24 incisos, ¿ya? Voy a un ratito a darle acceso a unos alumnos que están entrando. A ver, Ángela y Kevin Vázquez. Ya, a ver, ya está. Entonces, alumnos, dice que estos derechos fundamentales están en la Constitución. Está en 3 artículos y 24 incisos. Además, desarrolla sus precisiones en otros artículos. ¿Ya? Continuamos. Estamos entonces viendo que estos derechos fundamentales a la vida, integridad física, psicológica, al trabajo, son derechos que están en la Constitución, que abarca 3 artículos y 24 incisos. Eso, todas las constituciones del mundo tienen estos derechos fundamentales, están en todas, porque sin estos derechos no existiría el mundo, no se podría trabajar, ¿no? Acá dice, todo ser humano, tan solo con ser concebido, se encuentra protegido por una serie de principios jurídicos que le protegen. Estos derechos son anteriores al Estado, por lo tanto, esto no los otorga, tan solo se limita a reconocerlos, salvaguardarlos, pues, respetarlos y protegerlos íntegramente y en todo momento, porque precisamente para ello es lo que existe el Estado. Ya alumnos dicen, para el Estado existe para que haga cumplir estos derechos fundamentales, ¿no? Si no, ¿para qué existiera? Dice, el Estado precisamente está para ello, ¿no? Para ello está el Estado, para que haga cumplir
estos derechos fundamentales, ¿no? Por eso que el Estado está ahí presente para que se haga. Los derechos fundamentales en nuestra Constitución están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Estos declaración de los derechos fundamentales están basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos que lo hace la ONU. En ella hay muchos ahí normas, leyes y hay muchos capítulos de las cuales el Estado ha tomado para ponerlo en su Constitución. ¿Ya? Eso es lo que se ha hecho a partir de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que se ha dado en las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas es un organismo que engloba más de 100 países de todo el mundo y ellos a ver, también mandan leyes y algunos tipos de derechos que se tienen que hacer. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que tiene la persona humana por su sola condición de persona humana. Los derechos humanos son universales, es decir, son poseídos por todos los hombres, porque participamos de la misma naturaleza. Por eso es necesario luchar, dice, para que se reconozcan y se garantizan en todo el mundo. Cada hombre y cada mujer deben gozar de los derechos humanos y respetarlos en los demás hombres, sin distinción, raza, cultura o religión. ¿Ya? Hay que entonces respetar, ¿no?, los derechos humanos. Además, los derechos humanos ¿qué son los derechos humanos? A ver, dice, son inalienables. ¿Qué quiere decir que son inalienables? Es decir, que no puede ser transferido, o sea, no se puede cambiar de un derecho por otro, que hacer cambios, no. Irrenunciables, no, ahora mismo dice, es sujeto que no puede renunciar a su titularidad. Imprescriptibles, quiere decir, no pierden con el transcurso del tiempo, no pierden su valor. Limitados, ¿ya? Otro tipo de característica de los derechos humanos es que son limitados, están condicionados por los derechos de los demás. O sea, si tú tienes tu derecho, no puedes tú hacer tu derecho perjudicando al derecho del otro, ¿no? Todos tenemos derechos y por eso tienen límites. El límite es que si ya otra persona estás invadiendo su derecho de otro, ya no puede darse ese derecho, ya estás invadiendo el derecho de la otra persona. Estos derechos fueron expresados en forma de principio por todas las naciones del mundo después del holocausto que significó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Después de este holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1940, del 46 hasta el 49, más o menos, hasta el 50. En esa época, después de esta guerra, que causó millones de muertos en Europa, sobre todo, ¿no?, provocado por los nazis, ¿no?, por los nazis que provocaron esta Segunda Guerra Mundial. Estos principios universales, estos principios constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración entonces se da después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que lo hacen los países que integran las Naciones Unidas. O sea, eso se llama la Asamblea General de Naciones Unidas. Esa asamblea es la que va a dar este decreto, esta proclama de los derechos fundamentales la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reunida ¿dónde? En la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después que termine eso, se da justo una reunión en San Francisco también, en 1948, y ahí se hace todo esto para hacer lo que se denomina Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es después de la Segunda Guerra Mundial, de alumnos, porque ha causado muchas atrocidades esta guerra, más millones de muertos. Evitar estas muertes hace que se tiene que obligar a los países a poner coto, a poner medidas para evitar este baño de sangre, este tipo de torturas, abusos contra la gente, los seres humanos, niños, personas adultas, mayores, mujeres. Evitar esto a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
¿Qué pasa cuando un país no tiene derechos humanos? Otros me pueden decir, no, profesor, pero si no hay derechos humanos, igual se vive, ¿no? No pasa nada. No, sí tiene consecuencias que un país no tenga, no cumpla, no respete los derechos humanos. Acá dice, el caso más emblemático es de Alemania nazi, de 1933 a 1945. Por las leyes de Nuremberg de 1935 se les conculcó sus derechos civiles a los alemanes de región judía. Ya no podían trabajar para el Estado, ni hacer uso de sus servicios públicos, ni desposarse con otro que no fuera de su misma religión, y cuando salieran a la calle debían llevar obligatoriamente una estrella de David cosida en las solapas de sus ropas, para que todos pudieran identificar como judíos. Ya en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Wannsee 1942, los altos jerarcas nazis decidieron que la solución final del problema judío en Alemania y en Europa sería la exterminación física de todos ellos. Así comenzaron a trabajar verdaderas fábricas de la muerte, los denominados campos de concentración, que acabaron con la vida de 6 millones de judíos. Vean, alumnos, esta guerra de los nazis causó 6 millones de muertes de personas, de niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en la guerra que hizo este señor del nazi Hitler, ¿no? Entonces, todo esto se evita haciendo la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Cómo puede ser posible, no, que se mate a personas inocentes, no, por el simple hecho de ser de otra religión, por ser judíos, y les quitaron todos sus derechos, no, obligaron a hacerles pasar como esclavos, ya como personas parias, que no tienen derechos a nada, ni a trabajar, ni a andar, y a vivir normal, porque les hacían que se pongan una estrella en la solapa de su saco, de su ropa. Eran totalmente marcados, mellados, se llama discriminados, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país no tiene derechos humanos? ¿No? La Unión Soviética, hoy Rusia, dice, es otro caso emblemático. Durante la década de los 30 del siglo pasado, este país emprendió un monstruoso esfuerzo de industrialización denominado finalmente Plan Quinquenal, para acumular el dinero necesario para la fundación de industrias. El gobierno comunista, bajo el nivel de consumo, bajo el nivel de consumo de su gente a niveles, bajó el nivel de consumo de su gente a niveles inconcebibles aún para el Perú. No solo eso, las personas debían trabajar en las nuevas fábricas hasta 18 horas al día, solo por un plato de comida. La huelga y el desalojo, el desgano laboral se castigaba con la deportación al Gulag, campos de trabajo que nada envidiaban a los campos de concentración nazis, y en donde se trabajaba hasta la muerte, que no tardaba en llegar. Se calcula que 10 millones de rusos dejaron la vida en los gulags. Acá también hay una denuncia de que hubo 10 millones de rusos que dejaron de vivir bajo un tipo de gobierno soviético, ¿no? De los soviéticos, hoy Rusia, también se violó los derechos humanos, no se cumplió con los derechos humanos, y hubo también 10 millones de personas que murieron bajo ese régimen, donde hubo muchos abusos de autoridad contra la gente, y el que no trabajaba, no hacía lo que se le decía, y eso es otra de las consecuencias que tenemos, ¿no? De no respetarse los derechos humanos. Los derechos humanos deben respetarse sí o sí. ¿Cuáles son los derechos humanos en nuestra Constitución? Dice, los tres primeros capítulos del título primero de nuestra Constitución Política del Perú están dedicados a la persona y a la sociedad. Recogen por escrito los principales derechos humanos que deben ser respetados en la sociedad y el Estado. Así, el capítulo primero está dedicado a los derechos fundamentales de la persona, el capítulo segundo a los derechos sociales y económicos, y el capítulo tercero a los derechos y deberes del ciudadano. Ya, alumnos, no se olviden. Entonces, en el capítulo primero está dedicado justamente a los derechos fundamentales de la persona.
El capítulo 2 está a los derechos sociales y económicos. Y el capítulo 3 está dedicado a los derechos y deberes del ciudadano, ¿ya? Entonces, en esas tres partes está todo lo que se refiere a los derechos de la persona en nuestra Constitución. Los derechos humanos recogidos en nuestra Constitución son derecho a la vida, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la identidad, derecho a la integridad moral, física y psicológica, derecho al trabajo, derecho a la intimidad, derecho a la propiedad, derecho al libre tránsito, derecho a la libertad de información, pensamiento, opinión y expresión, derecho a la ciudadanía, derecho a la libertad de religión, derecho a la libre reunión, derecho a la libre asociación, derecho a la integridad, derecho a la dignidad y derecho a la paz. Y alumnos, estos entonces son los derechos que están en nuestra Constitución, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 derechos que están en nuestra Constitución, distribuidos en diferentes capítulos de nuestra Constitución. ¿Ya? En diferentes capítulos, que son tres. Capítulo 1, que se refiere a los derechos fundamentales de la persona. Capítulo 2, que se refiere a los derechos sociales y económicos. Y el capítulo 3 dedicado a los derechos y deberes del ciudadano. ¿Y alumnos? Entonces, son 16 derechos que están distribuidos en 3 capítulos de nuestra Constitución Política de Perú en lo que es en el título primero. En el título primero de nuestra Constitución viene ya este trabajo. Voy a dejar de compartir vamos a hacer preguntas, ¿sí, alumnos? Voy a dejar de compartir para tomar la foto. Ya voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar también para ya, detener la grabación.